Hola iglesia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar con ustedes. Esperemos que se encuentren súper bien. Estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a compartir con ustedes que vamos a celebrar toda la semana el Día del Niño. ¡Woo! Así que tenemos preparado para ustedes actividades increíbles. ¿Qué te parece, Paco, si hoy comenzamos a celebrar a nuestros niños? Me parece una genial idea. ¿Por qué no se paran ahí en su lugar y todos juntos alabamos a Dios? Que tengan ¡feliz Día ¡Del Niño! Buenas noches, hermanos. Espero en Dios Todopoderoso que se encuentren bien en sus casas con sus familias. Nosotros nos encontramos aquí reunidos llevando a cabo este devocional como lo hicimos toda la semana pasada. Para nosotros, para todos los integrantes de mi familia que nos reunimos aquí cada noche a estudiar la palabra que nos da a conocer nuestro Padre Santo en esta Sagrada Escritura, ha sido un momento lleno de bendiciones, reencontrándonos con cosas que ya habíamos dejado por el trabajo, la presión, la escuela y todas esas cosas que teníamos cargas que pues dejábamos de lado el hacer otras cosas más importantes como es esto que estamos haciendo hoy en día. Estamos aprovechando mucho este tiempo y pues, ha sido de gran bendición. Aquí con mi esposa, mi yerno, mis hijas, todos participando y poniendo cada uno su opinión y su punto de vista en cada una de las cosas que estudiamos. ¿Verdad que sí, esposa? Sí.
Buenas noches, pastores. Buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Les invitamos a que no dejen de llevar estos devocionales, esta iglesia en casa, porque es de mucha bendición para nosotros y para nuestra familia. Es un momento en el que podemos estar juntos, podemos platicar, podemos intercambiar opiniones y es maravilloso esto. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a Dios por todo. Saludos. Lindas saludos y bendiciones para todos. Buenas noches. Esperemos pronto nos podamos reunir como lo veníamos haciendo cada domingo y que Dios los bendiga a todos. Creo que estoy amado por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Buenos días, amada iglesia, qué gusto saludarlos. Es una gran bendición podernos reunir este domingo después de haber exaltado y alabado a nuestro Dios para declarar su palabra y para ser bendecidos por ella. Así que yo te invito a que vayas por tu palabra, por la palabra de Dios, por tu Biblia y que estés atento. Vamos a leer para comenzar, por favor, el Salmo 139 y vamos a pedirle a Dios que nos pueda abrir el entendimiento para poder comprender en su sabiduría qué es lo que está haciendo Él en estos tiempos, qué está sucediendo, que Él nos lo muestre. Vamos a leer, por favor, la palabra de Dios y después vamos a orar. Vamos a leer y vamos a darle gracias a Dios. Dice, oh Jehová, Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde los lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás, tú también estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Dice el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, amado Rey, para exaltarte, para honrarte, para declarar que tú eres el Rey de los cielos, que tú eres el Dios Todopoderoso, que estamos, Padre Celestial, dependientes de ti, Señor amado, que tú tienes la guía, tienes la palabra, tienes la sabiduría que nosotros necesitamos. Ve en este momento, Padre, en este momento de incertidumbre en nuestras vidas, amado Señor, y llénalas de ti, de tu presencia, de tu amor. Haznos saber, Señor, ayúdanos a entender tus propósitos, por qué están pasando las cosas que suceden, Señor amado. Abre nuestro corazón para que seamos bendecidos por ti, Señor amado. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Nos exponemos a tu palabra y te bendecimos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Estamos en la serie de lo ordinario a lo extraordinario en el libro de los Hechos. Estamos terminando esta serie. Estamos en el capítulo 25 y hemos visto, amados hermanos, cómo el apóstol Pablo se ha defendido, hizo una defensa ante Félix y disertando con él, dice la palabra que le habló de la resurrección de los muertos, de justos como de injustos. Y después le habló del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero. Y dice la palabra de Dios que él se espantó.
Él se asustó, se espantó y dice, después te oiré. En este momento no te voy a oír, después te oiré. Entonces dice la palabra de Dios que en el último versículo del capítulo 24, dice la palabra que, dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos como después de 2 años, y ahorita vamos a leer la historia y vamos a meditar en el capítulo 25, vemos que después de 2 años este Pablo sigue preso, encarcelado. Él en 2 años no ha predicado nada, no ha hablado nada, no ha hecho nada en contra del templo, ni de los judíos, ni de César. Se ha comportado, pero dice la palabra de Dios que este hombre, por quererse congraciar con los judíos, lo dejó preso. Y vamos a ver cómo el que sigue, el gobernador que sigue, Festo, igualmente lo hace. Por quererse congraciar, lo deja preso. Pero nosotros podemos ver la mano de Dios en todo lo que está pasando. Y por qué Pablo se queda preso, y por qué Pablo está siendo culpado, y por qué Pablo está siendo perseguido. Hay una persecución seria para él, lo quieren matar. Los judíos quieren matar, quieren exterminarlo, quieren acabar con su vida. Y nosotros entendemos que Pablo es un emisario, es un portador de las buenas nuevas. Pablo está hablando a los hijos de Dios de las buenas nuevas de salvación, de un reino inconmovible, de un reino nuevo, a donde vamos a estar todos por la eternidad con nuestro Señor, que Él vino a comprar y a salvar y a restaurar y a trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Él vino de una condición de muertos espirituales a darnos vida espiritual. Él vino a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Así que el apóstol Pablo predica de Cristo, él habla de Jesucristo, habla del cambio que Jesucristo viene a hacer, de lo que Jesucristo quiere hacer en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu eternidad. Así que la gente que es contraria, que no ha creído a Jesucristo, está enojada y lo siguen persiguiendo y lo siguen acusando y lo siguen deteniendo en su ministerio. Pero todo esto, y lo vamos a entender, es el propósito de Dios. Lo hemos estado viendo a lo largo de todo el libro de los Hechos, cómo el propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Tú y yo tenemos que recordar que cuando pecaron Adán y Eva, vino la muerte espiritual, vino la separación con Dios, vino el mundo caído. Y ahí vivimos, ahí nacimos, ahí estuvimos mucho tiempo, pero vino el Señor Jesucristo para que los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que cuando viene el Señor Jesucristo, Él nos traslada a ese reino de luz, de amor, de seguridad, un reino inconmovible, con nuevas leyes, con un nuevo rey, ciudadanos de este reino. Y dice la palabra que cuando pecan Adán y Eva, que la simiente, que Dios le da una sentencia a la serpiente, a Satanás, y le dice, tu simiente estará en contra de la simiente de la mujer. Voy a poner en contra a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es la iglesia. Y así que la iglesia está peleando, está llevando una batalla a cabo en este momento contra el pecado, contra las tinieblas, contra la maldad. Y en este tiempo estamos con Pablo. Pablo está predicando de Cristo. Pablo quiere hacer conversos, quiere llevar súbditos al reino de los cielos. Él está hablando de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él está hablando de estas victorias que tú y yo podemos alcanzar y en las que podemos estar descansando en la cruz del Calvario, la obra que se hizo en la cruz del Calvario. Dios vino a darnos vida y vida eterna. Dice la palabra que Él derrotó la muerte. La muerte no se enseñorea más de nosotros. Derrotó al enemigo. Él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Dice que nos dio vida eterna, nos salvó, nos dio libertad para poder andar en sus caminos, andar en una forma nueva de vivir, una manera correcta, disfrutando la vida con todo lo que Dios creó. Así que Pablo está predicando y la gente está enojada. ¿Por qué? Vamos a verlo, por favor, acompáñenme al capítulo 25 y vamos a ver por qué las personas están tan enojadas y quieren detener el ministerio de Pablo. Vamos a leer, por favor. Hermanos, abran la palabra de Dios en el capítulo 25 y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice la palabra de Dios: Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después,
Y los principales sacerdotes, los más influyentes de todos los judíos, se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, fíjense, pidiendo contra él como gracia, o sea, un favor, danos por favor este favor, dice la palabra de Dios, que le hiciese traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Dice el verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros quedan, dijo él, desciendan conmigo. Si hay alguno que crimen sobre este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales, dice la palabra, no podían probar. Así que vemos, amados hermanos, esta lucha entre el bien y el mal. Estas personas, dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Las personas sin Cristo se dejan usar, se engañan, y el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, los usa, y ellos están siendo usados para detener a Pablo en este ministerio, para detener el trabajo que Pablo estaba haciendo. El trabajo de Pablo, amados hermanos, tenemos que entender que no se quedó en estos tiempos, en estas personas, con las personas que lo conocían, en las iglesias que él había establecido. No, este trabajo fue plasmado por el Espíritu Santo en su santa palabra, y todo esto es para ti, para mí, y alrededor de muchos años esta palabra ha bendecido, y ha levantado, y ha fortalecido, y ha trasladado al reino de los cielos a muchas personas que han creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vemos la oposición, vemos cómo Pablo es perseguido, cómo Pablo es detenido, cómo Pablo quieren ser estorbado en su ministerio para que él no siga predicando la palabra de Dios. 2 años habían pasado, 2 años donde Pablo estaba tranquilo, no hacía nada, estaba encerrado, estaba en una cárcel, y aún así dice la palabra de Dios que vinieron contra él 2 años después los principales sacerdotes, la gente principal de los judíos, para poder extorsionar, para poder pedirle como gracia, como favor, como un favor especial que no iba a quedar sin recompensa, que soltare a Pablo, que mandare a Pablo a ser juzgado a Jerusalén. Y Festo pues, era un político, y Festo era un ciudadano romano, pero era un político, y quería ¿qué? Congraciarse con los judíos. Así que Festo va a querer soltar a Pablo o llevarlo a Jerusalén, pero el Espíritu Santo, Dios interviniendo y teniendo control de todo, vamos a ver cómo no lo permite. Pero Pablo también se defiende. Pablo se defiende de estas acusaciones. Decía que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto es una verdad importante que tú y yo debemos entender. Las personas no son el problema, no son nuestros enemigos. Hay alguien en las huestes espirituales que es nuestro enemigo, y es el enemigo de nuestras almas, y es Satanás. Él había predicado, le había dicho en su defensa a Félix sobre el juicio venidero, y le dijo, todos vamos a estar, toda alma que haya nacido, que haya vivido, va a estar en un grupo. Hay 2 grupos. Va a estar en la eternidad con Cristo, o va a estar en el sufrimiento eterno, pero va a haber resurrección de los muertos. Y dice que él se espanta y no recibe, y deja que su vida se pierda. Pero en este momento vemos al apóstol Pablo que una vez más, una oportunidad más para poder predicar de Cristo, de la resurrección de Cristo, del juicio venidero, del amor de Dios para con los pecadores, salvándolos, rescatándolos, llevándolos a un cambio de vida. A un cambio de vida. Y el apóstol Pablo, me gusta, vamos por favor, acompáñenme a 2 Corintios 12:7, por favor. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver estas persecuciones de Satanás que tú y yo tenemos que entender que están contra los hijos de Dios, la simiente de la mujer, que es la iglesia. Él está en contra, pero ahora la iglesia, dice la palabra que la iglesia lo va a herir en la cabeza. La iglesia lo va a derrotar. Y Dios, amados, tiene el control, pero Dios no va a intervenir. Dios quiere que la iglesia se levante en fe y resista las acechanzas y los embates del enemigo y pueda derrotarlo en sus vidas.
pueda sacarlo de sus vidas, que no tenga que ser un poder sobrenatural. Dios, el enemigo está vencido, pero Dios dejó ese trabajo para la iglesia, para derrotarlo, para sacarlo, para entender y por fe creerle al Señor y recibir esa vida eterna, pero aún en esa misma forma poder recibir o tener victoria sobre las acechanzas del enemigo. Dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones. Él está maquinando. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios 12:7. Y dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fíjense, él tenía revelaciones sobrenaturales. Pero dice, para que esa grandeza de esa revelación no me exaltase desmedidamente, dice la palabra, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Fíjense, dice, para que no me enaltezca de sobremanera. O sea, él está declarando y está reconociendo que él mismo necesitaba sujetarse. ¿Por qué? Porque podía ser enaltecido, mismo se podía enaltecer, ensoberbecer, tener orgullo espiritual por el conocimiento que el Espíritu Santo estaba permitiendo que llegara a su vida. Pero dice, no, yo mismo soy estorbado, yo mismo tengo pruebas, yo mismo estoy peleando una batalla. Recuerden cómo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo quiere hacer otra cosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, doy gracias a Jesucristo, porque Él vino a librarme, a sacarme de este cuerpo de muerte. Él está librando su propia batalla, pero nos dice que la batalla, el enemigo quiere detenernos a todos, a toda la iglesia. Yo te quiero preguntar algo. ¿En qué forma el enemigo te quiere o te ha detenido en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual? ¿De qué manera tú has permitido que el enemigo estorbe, te inutilice? Porque podríamos decir que tener dinero, que el éxito, que la prosperidad, pero si es una manera de que el enemigo te está frenando en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, él está ganando la batalla. O a lo mejor en las pruebas, a lo mejor en los miedos, en los sufrimientos, y eso detiene tu carrera espiritual o tu crecimiento espiritual. Él está ganando la batalla. ¿De qué manera? Ponte a pensar en este momento. El enemigo ha querido detener tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual, tu entendimiento de lo celestial, de lo de Dios. ¿De qué manera Él quiere estorbarte? ¿Qué pasiones? ¿Qué tentaciones? ¿Qué deseos insanos? Él planta, Él está llevando a tu mente todo el tiempo para que tú seas estorbado. Tenemos un enemigo, amados hermanos, hay una lucha que es por generaciones. Es una lucha que empezó hace muchos años y se sigue llevando a cabo. Vamos a ver, porque dice la palabra que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en las maquinaciones que Él quiere hacer. Él quiere estar acusando, es un acusador, es un mentiroso, es padre de mentira. Y Él viene a acusar, pero dice, con acusaciones que no puede probar. No las puede probar. Contra un hijo de Dios no las puede probar. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Todo hijo de Dios está apartado, pero tiene que creer, tiene que saber, tiene que caminar en esa verdad. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:31, hablándole el Señor Jesucristo a Pedro, y le dice así, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjense, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte como a un trigo. Dice la palabra, pero yo he rogado que tu fe no falte. Afírmate en la fe, resiste en la fe, fortalécete en la fe, pelea tus batallas con fe. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que él le pidió al Señor Jesús el alma de Pedro, de Simón, para zarandearlo. Dice la palabra de Dios en Marcos 14:37, hablando igual de Pedro, cuando todavía era Simón, le dice, Simón, ¿duermes? Recuerden que él cuando iba a la cruz del Calvario fue a orar al monte y le dijo a sus discípulos, manténganse orando, ayúdenme a orar, yo voy a ir más lejos, ustedes quédense aquí, vamos a orar. Y dice que él regresó y lo halló durmiendo. Le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y le dice la palabra de Dios, dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es el mensaje, es la instrucción, el consejo que el Espíritu Santo nos da. La carne es débil. Tú y yo necesitamos velar y orar. Velad y orad, estar atentos
estar persistiendo en oración, pidiéndole al Padre. El ayuno, amados hermanos, nos sirve para debilitar la carne. El ayuno que Dios nos pide es para que tú te des cuenta que puedes contra los apetitos carnales. Nosotros sabemos que el alimento, la comida es algo importante. No podemos dejar de comer, pero la palabra nos dice, ayuna para que veas que puedes someter tu carne. Si puedo someter el ayuno o el alimento, puedo someter cualquier tentación que el enemigo quiera plantar en mi vida. Estamos hablando de que el enemigo quiere estorbarte, de que el enemigo quiere interrumpir la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú y yo, amados hermanos, tenemos que estar atentos, y la palabra nos dice, claramente dice, no te duermas, vela, ora, créeme, búscame en Espíritu Santo, para que yo pueda darte esas armas espirituales. En Efesios 6:11 dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amados hermanos, no ha cambiado, esa guerra, esa lucha espiritual continúa. Y te dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes, porque van a venir problemas, van a venir tentaciones, van a venir acechanzas, mentiras, engaños a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Tú tienes que estar firme y velar. Y eso es, amado hermano, ganarle la batalla al enemigo. Tú y yo tenemos que alimentarnos. Si tú y yo estamos desnutridos, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees que vas a poder enfrentarte al enemigo? Si no sabes, si eres débil, si eres inconstante, si eres de dos ánimos, Él va a venir y te va a zarandear. Pero dice Dios, no lo permitas. En Juan 10:10 es un versículo muy conocido, dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. A eso vino. Y también dice el Señor, pero yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Dice el Señor, yo vine a rescatar a los que estaban perdidos. Estábamos perdidos, pero estábamos dominados por el enemigo. Pero dice la palabra de Dios, ahora son libres y pueden vivir como libres. Pero hay una batalla que ustedes no deben ignorar, deben pelearla, y es por las generaciones. El enemigo ha elaborado a través de toda la historia de la humanidad tropiezos para los hijos de Dios. Vamos a ver algunos, amados hermanos. Vamos por favor a Primera de Juan 3:12. Y ahí nos dice la palabra de Dios, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Imagínense, empezando la historia de la humanidad, y dice la palabra que Caín se molestó, se enojó, porque las obras de Abel eran buenas. Abel se comportó correctamente, Abel amaba a Dios, honraba a Dios, y Caín se enojó. Y dice la palabra de Dios que Caín, ¿de quién era? Del maligno. El odio de Caín contra su hermano, ¿por qué? Porque era justo, porque era un hombre justo. Él se enoja. ¿Y qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Que él está mostrando que es de la descendencia de la serpiente. Sí, Caín, sirviendo al enemigo, matando a su hermano, sirviendo a la descendencia, o mostrando que él depende o pertenece a esa descendencia de la serpiente, amados hermanos. Vemos a Moisés con Aarón y su hermana Miriam. Dice la palabra que ellos se molestan y van y queriendo detener el caminar y el ministerio de Moisés. Le dicen, ¿qué solamente por ti va a hablar Dios? Envidia, esos rasgos de la serpiente, mentiras, engaños. ¿Qué solamente por ti es que habla Dios? Amados hermanos, tú y yo conocemos que Moisés era un hombre humilde, manso. Él no quería hablar, él dice, yo no sé hablar. No, yo te he levantado para que hables, yo voy a abrir tu boca. Dios mismo lo estaba llevando a hacer algo importante. Y sus hermanos, en un enojo, en una envidia, queriendo detener la obra de Dios. El enemigo, amados hermanos, usando a personas. No tenemos lucha contra carne y sangre, no son las personas, pero se dejan usar o nos dejamos usar por el enemigo. Tenemos que estar atentos para que eso no pase. Que Dios nos esté usando, que el Espíritu Santo nos esté gobernando y nos esté llevando a hacer lo que es correcto, amados hermanos. José el soñador, conocemos la historia. Dice la palabra que sus hermanos lo vendieron. Los hermanos de José lo vendieron, pero dice que lo querían matar. Tenían celos de él, estaban enojados igual. Y celosos, dice que vamos a matarlo. Y dice que salió Judá. Afortunadamente había uno ambicioso y dice, pues mejor vamos a venderlo. Y él queriendo hacer negocio dice, pues vendámoslo como esclavo.
y lo venden como esclavo. Y sabemos, porque ahí en el capítulo, lo dijimos la semana pasada, en el capítulo 50, en el verso 20, dice que lo que Satanás comenzó y pensó hacer mal, Dios lo cambió para bien. Y vemos en esa historia cómo los hermanos de José lo odiaban. Los hermanos de José querían matarlo, sirviendo una descendencia de la serpiente, sirviendo al enemigo. Pero dice que Dios propuso todo y dispuso todo para que él fuera enaltecido en Egipto. Y nos conocemos la historia y vemos cómo Dios lo puso sobre todo en Egipto. Y cómo él pudo ayudar a que cuando vino la hambruna el mundo no muriera de hambre. Había un propósito y el pueblo de Israel pudo sobrevivir gracias a que José estaba puesto en ese lugar de eminencia y había tomado las decisiones correctas. Dios lo usó, pero sus hermanos querían matarlo. Dios va a usar aún al enemigo para que el propósito de él se cumpla en nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que estar atentos, amados hermanos. Vemos a David, cómo David también fue perseguido, acusado y queriéndolo matar por Saúl. Saúl estaba tenía envidia de David. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios estaba con él, que Jehová estaba con este David. Y él lo persiguió, dice que le lanzó 2 veces una lanza a matarlo. Y lo persiguió de por vida. Y él murió siendo enemigo de David. Y David lo honraba. David se comportó con un carácter cristiano, con un carácter de amor, de misericordia. Pero Saúl lo quería matar, dejándose dominar. Vemos a Daniel, amados hermanos, en esta historia que también conocemos muy bien, cuando es lanzado al foso de los leones. Los enemigos, queriendo detener el ministerio de Daniel, lo acusan falsamente y hacen todo un plan y una trama maquiavélica para poder matarlo. Y dice que el emperador no pudo ayudarlo porque él había firmado el edicto y tuvo que ser llevado al foso de los leones. Pero sabemos la historia, cómo Dios tapó la boca de los leones, cerró la boca de los leones. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios que Daniel siguiera y continuara haciendo su ministerio, porque no iba a detener el ministerio de Dios. Igualmente Pablo, en este momento de esta historia, está siendo buscado y lo quieren matar, y 2 años después lo siguen buscando y lo quieren acusar injustamente y con falsas acusaciones. Él se va a defender, pero no se va a defender porque él quiera seguir viviendo, se va a defender porque es la voluntad de Dios que él se defienda, para dar testimonio del poder de Dios. Y tú y yo estamos para dar el testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, amados hermanos, en nuestras vidas. Sé que podemos seguir hablando de muchos, pero yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar. Está Jeremías, cómo lo meten a una cisterna para que se ahogara. Y no se ahoga, él tiene un plan. Dios lo puso y tenía un plan para él, para Jeremías. Así que él, queriéndole quitar la vida, no lo logran, no lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y así sigue y continúa la historia. Juan el Bautista fue decapitado. Esteban, amados hermanos, es muerto y apedreado. Pero en su defensa, vamos por favor a Hechos 7:52. Hechos 7:52. Dios interviniendo de manera sobrenatural para que ellos pudieran vivir, amados hermanos. Vivir. Para que pudieran cumplir su propósito. Si no, todos hubieran muerto y perecido. Dice Hechos 7:52. La palabra de Dios nos dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjense qué tremendo. ¿De quién ustedes han sido entregadores y matadores? O sea, Esteban les está diciendo, díganme, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuáles no mataron? Díganme un nombre. A todos, amado hermano. A todos mataron los profetas. A todos. ¿Por qué? Porque era un plan del enemigo. Yo quise abundar, amado hermano, porque el enemigo quiere detenerte a ti. Él quiere acusarte, él quiere estorbarte lo que Dios ya empezó a hacer en tu vida. Anular tu vida espiritual, anular el plan para ayuda en tu casa, en tu familia. Él quiere anularte, él quiere tenerte como esclavo, él quiere gobernar tu corazón, tu mente. Y Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Y Dios vino a rescatarte. Gracias. Así que estamos viendo esta historia de cómo los acusadores
los enemigos quieren detener al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, vamos a 2 de Timoteo 3:12, por favor. El apóstol Pablo da testimonio de esto y él habla y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:12. Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A todos, amado hermano, todos los discípulos del Señor Jesucristo murieron en una muerte trágica y violenta por su fe. Años después, cuando Nerón empezó a enemistarse con los cristianos, él mataba a todos los que confesaron a Jesucristo. El Coliseo romano dice que la sangre corría por las calles de todos los mártires de la fe en Cristo, pero ellos iban gozosos, cantando, alabando, porque sabían a dónde iban. Sabían a quién le habían creído. Hoy no te están persiguiendo para matarte, amado hermano, pero hoy el enemigo te está a lo mejor persiguiendo para detener ese avance, para detener tu vida, el crecimiento y tu fortaleza espiritual. Y te está engañando a lo mejor no con temor, pero sí con afán. Y hay muchos afanes que podemos estar tú y yo engañados y distraídos para que Dios no cumpla o no crezcamos en el propósito que Dios planeó para ti y para mí. Pero Dios es claro, amado hermano, y dice: entiéndelo. Yo quiero darte vida y vida en abundancia. El mismo Señor Jesús, cuando sufre, dice la palabra de Dios que fue tentado 40 días y 40 noches en el desierto. El enemigo, el Satanás, lo tentó, y nosotros tenemos registradas solamente 3 tentaciones en uno de los evangelios, pero no es así. O sea, él fue tentado todos los días, y él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecar. Y dice la palabra que el enemigo, después de haberlo tentado 40 días y 40 noches, lo dejó por un tiempo. La palabra dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que dice, y nos invita a estar firmes en la fe, resistiendo y gobernando nuestros pensamientos para la gloria de Dios, dejándonos amoldar y crecer para la gloria de Dios. Fíjense, amados, Salmo 116:15, por favor. Ellos quieren ¿qué? Matarnos, ellos quieren aniquilarnos, están acusando y siguen acusando. Y ellos quieren deshacerse de los que prediquen la palabra de Dios, que no se extienda la palabra de Dios, que no avance el reino de los cielos. Están queriendo detener, este mundo quiere matar a los que él rechaza, vaya. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Fíjense, él estima, el mundo te mata, Dios se regocija cuando tú mueres. Porque eres un santo y vas directamente con Él. Porque eres un santo que Él tiene procurada una morada celestial para sus hijos, sus santos. Hay cosas que tú y yo no entendemos, pero Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Pablo estuvo 2 años encerrado. Y si no hubiera estado encerrado o encarcelado, estuvo encarcelado, pero la palabra nos dice que él escribió 4 de sus cartas estando encarcelado. Si él hubiera salido, a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de escribir estas 4 cartas de la manera que lo hizo y que nos siguen bendiciendo hasta el día de hoy, como lo dije al principio. Dios nos bendice y tiene un propósito, y a mis ojos puede ser algo que yo pueda hasta dudar y decir, pero Dios no, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto otro? Dios tiene el control de todo, amados hermanos. Dice Isaías 55:8. Y esto es importante porque los planes de Dios nunca van a ser estorbados. Tú y yo tenemos que entenderlo. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así que no trates de juzgar a Dios, no tratemos de juzgar o entender a Dios, no lo vamos a poder entender. Son sus pensamientos, son sus caminos que son infinitos, que son eternos. Nuestro pensamiento es finito, amado hermano. Así que Él habla y nos dice que confiemos en su palabra, que entendamos su palabra, que Satanás está luchando y es una lucha a muerte para deshacer o hacerle daño a los hijos de Dios. Esa es la historia de la humanidad. Y lo que podemos ver aquí es que Satanás persiste, es obstinado, él no descansa, él está bombardeando tu vida día y noche. Esa es una advertencia y es una sugerencia de parte de Dios para que tú y yo estemos atentos, velando en toda ocasión.
En toda ocasión creyéndole, en toda ocasión buscándolo, en toda ocasión animándonos en el espíritu con los hermanos, en amor fraternal. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él no va a descansar. Salmo 33, 10, por favor. Él insiste, Él es tenaz, pero está vencido. Todo obra para bien. Dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Te lo voy a decir de otra forma. Satanás es un instrumento de Dios. Sí, cuando yo digo que hay una pelea es con la iglesia, contigo y conmigo, en un reino espiritual. Pero Dios está arriba de esto, amados hermanos. Satanás es creado, Dios creó todo. Pero Él nos pide que nosotros estemos venciendo y trabajando para poder vencer al enemigo de nuestras almas. Dice el Salmo 33, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los planes de Dios se mantienen siempre, amado hermano. Nadie los puede frustrar. Al fin de todo, todos trabajan para Él. Todos trabajan para Él, sí. Aquí las acusaciones, aquí los enemigos, aquí las personas que están en contra del apóstol Pablo, lo están llevando a Roma, a donde Dios le había dicho que Él iba a ir. Todo se está cumpliendo, todo está llegando al término que Dios planeó que iba a pasar. Porque Dios tiene el propósito y dice, es necesario que tú prediques en Roma y todo va a pasar para que esto suceda. Él, en los capítulos que vamos a ver, las siguientes semanas vamos a ver cómo Él se va sin pagar pasaje en un barco, porque el propósito de Dios así está escrito. Él va a llegar a Roma. Les digo, en un transatlántico, sin pagar pasaje, con todas las comodidades. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Pero en este momento Él va a defenderse, y Él se está defendiendo, pero no porque Él quiera sobrevivir o tener victoria sobre sus enemigos, para que el plan de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida y en la vida de nosotros en este tiempo. Porque les repito, si esta historia no hubiera pasado así, no tendríamos estas bendiciones en la palabra de Dios para ti y para mí. Dice la palabra de Dios que nada lo va a estorbar, que nada lo puede detener. Segunda de Pedro 1, por favor, 5 al 8. La palabra de Dios nos invita, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer. Nos invita a resistir al diablo, a pelear la buena batalla de la fe, pero con fuerza, alimentándonos. La manera de alimentarnos, segunda de Pedro 1, 5 al 8, es pelear contra Satanás, amados hermanos, en mi crecimiento, en mi fortalecimiento, en mi alimentación espiritual, alimentándome de la palabra, creyéndole por una ciudadanía en el reino de los cielos y vivir como ciudadano de los cielos, fortalecerme en sus verdades. Dice la palabra, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice la Biblia, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. El problema es ese, amados hermanos. El problema es que nosotros queremos que Dios haga todo. Y queremos que en nuestra debilidad, en nuestro descanso, en nuestro no querer crecer, no querer alimentar, no querer trabajar, Él haga todo. Y Dios te pide y me pide que nosotros crezcamos, que nos alimentemos como, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Imagínate un bebé, cómo desea su leche. Dios dice, yo quiero que tú desees igualmente mi palabra, mis verdades, mis promesas, para que crezcas, para que te fortalezcas, para que puedas pelear la buena batalla de la fe, para que puedas derrotar al enemigo de tu alma que quiere deshacerte. Es lo que Dios está haciendo y lo que el apóstol Pablo quiere que tú y yo aprendamos en estos capítulos, amado hermano. A creerle a Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios, en fe, pero también en crecimiento espiritual, velando, orando. Porque hay quien te quiere estorbar, y yo quiero enfatizar en ese punto. Hay quien quiere detenerte.
inutilizarte para que no cumplas el propósito que Dios planeó en tu vida. Esto ha pasado por generaciones y generaciones. Tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de una muerte espiritual. Tenemos vida espiritual. Y dice la palabra de Dios que todo es hecho para provecho. Tú y yo, amados hermanos, no nos salvaron para que estuviéramos felices y contentos y descansando. No, nos salvaron para que nosotros seamos punta de lanza de otras personas que necesitan ser salvadas. Sí, hay gente que se está muriendo todos los días sin Cristo. Eso es lo que nos debe de doler. Eso sí nos debe de pesar. Que la gente se vaya sin que tú y yo le hayamos predicado de la salvación, de la vida eterna, de una vida espiritual plena y dichosa. Pero vemos el apóstol Pablo. Regresemos a Hechos 25, por favor, y vamos a ver al segundo punto y vamos a ver cómo Pablo pues sabe que está trabajando para Dios. Él sabe que él está cumpliendo y tiene una convicción de lo que está haciendo. Él le ha creído al Señor. Pablo pues escoge bien y se está defendiendo y se va a defender. Y vamos a ver su defensa. Es la defensa más corta que podemos entender. En el verso 8, por favor. La palabra nos dice así. Alegando Pablo en su defensa, dijo así: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. La defensa más corta: nadie puede acusarme, en nada he pecado. Y eso es verdad. En nada he pecado. Pero le dice así, le dice aquí: nadie me puede entregar a otro tribunal. ¿Por qué? Dice en el verso 9. Dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, él obviamente ya hizo un plan con los judíos, ya se dejó sobornar y ya le está queriendo convencer de que vaya a Jerusalén para que sea juzgado delante, según él, de él. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque ya hay una celada pensada y puesta en contra de Pablo para matarlo. Y dice la palabra de Dios que él se defiende y dice: nadie me puede juzgar. Y dice el verso 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Y luego dice: como tú bien sabes. Dice: como tú sabes muy bien. O sea, le está diciendo: no te hagas. Tú conoces, tú sabes que yo no he hecho nada malo. No me puedes juzgar, no me puedes forzar. Dice el verso 11: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y me encanta cómo Dios usa hasta las acusaciones, amados hermanos, para cumplir sus propósitos. Él va ¿a qué? A llegar a Roma. Él está diciendo: tú no me puedes enviar con los judíos, porque no he hecho nada y tú bien lo sabes. No me van a juzgar en Jerusalén, yo voy a ir a ser juzgado en Roma. Pero me encanta, amados hermanos, porque Pablo, el apóstol Pablo, ya fue juzgado. Él ya ha sido juzgado en el tribunal de Cristo. Él fue juzgado en el tribunal de Cristo y todos sus pecados, amado hermano, fueron perdonados. Él fue perdonado en ese tribunal y él sabe a dónde va a ir y cuál es su futuro. Y por eso dice aquí, me encanta, porque dice: si he hecho algo malo, no temo morir. Si he hecho algo malo, así dice la palabra, dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, estoy dispuesto a morir, no tengo miedo a morir. Yo he conocido a Jesucristo, yo lo vi resucitado, yo sé que Él me va a levantar de los muertos, no tengo miedo a morir. Y Él declara, amados hermanos, y sigue insistiendo en esta parte de lo que es la seguridad en la muerte, que tú y yo debemos de tener. Amados hermanos, hay una seguridad de que tú y yo vamos a estar con Él, que vamos a vivir eternamente. No le temas a lo que te pueda pasar en este lugar, en este momento. Hay una palabra de Dios dada a tu vida de que tú vas a vivir eternamente junto a Él y que los tuyos van a estar contigo, porque la palabra así lo dice. Dice: yo estoy dispuesto, no tengo miedo. Si es tu voluntad que yo tenga que morir, yo voy a morir. Porque yo sé, yo ya he sido juzgado y yo ya sé a dónde voy a ir. Yo ya puedo apelar al tribunal de Dios, que me juzgue Dios. Porque cuando me juzgue Dios, Él ya me juzgó y me dio vida eterna y seguridad y esperanza. Y ahora sé a dónde voy a llegar. No saberte justo, amado hermano, no saberte justo en este mundo, sino no conocerte injusto. Ese es el problema.
El punto es que tú y yo merecíamos morir. Cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Él nos juzgó y nos encontró justos porque creímos en su sangre, en su sacrificio. Y entonces ya no depende de mí, yo merecía morir, yo necesito reconocerme injusto para ser justo delante de Dios. Fui juzgado delante de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que saber. Pero me gusta y dice, yo no le tengo miedo a la muerte, estoy dispuesto a morir. La muerte no es nada para mí. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vamos a leer algunos versículos porque eso nos va a quedar un poco claro lo que Dios quiere hablar en nuestra vida sobre vivir eternamente, amado hermano. Dice la palabra, el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la palabra de Dios, el que cree en Él no morirá jamás, sino que vivirá eternamente. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14, por favor. Tenemos la esperanza como cristianos de que nuestro espíritu, amados hermanos, va a estar con el Señor. Va a estar con el Señor. Vamos a seguir con Él. Vamos a estar con el Señor. Pablo quería que todos supiéramos de esta verdad, amado hermano, de esta esperanza, en ese momento y en el momento de hoy. El día de hoy, Él quiere que tú tengas esta esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice la palabra, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te pongas triste como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Vamos a estar nosotros, amados hermanos, con nuestros seres queridos junto con Dios. Sí, porque van a ser resucitados, porque nosotros sabemos que ellos murieron en Cristo. Ellos declararon a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su juez eterno. Y van a estar y vamos a estar con ellos. Dice la palabra, a los que durmieron en Él, Él los va a traer. Y me encanta, no dice mueren, dice duermen en Él. Porque para el Señor es que tú cierras tus ojos y dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al momento que terminas en esta vida, estás con Él, en la gloria. Ahora, pasen años o miles de años, tú no lo sabes. Dios es su promesa. Para ti va a ser un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas que tú y yo no sabemos, no comprendemos. Pero dice la palabra de Dios, quiero que lo sepas. Quiero que lo entiendas, quiero que lo creas. Dice 2 Corintios 4:14, por favor. Todos los que murieron poniendo su fe en Cristo, amados hermanos, tenemos esa esperanza. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjense, nos presentará juntamente con vosotros. Vamos a presentarnos con el Señor Jesucristo, con el poder que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios. Y me encanta cómo empieza, sabiendo esto, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar. Y esto es para que tú y yo podamos tener confianza y podamos entender que todas las cosas ayudan para bien. Que todo, amado hermano, sea lo que sea, es para bien, es para provecho. Que tú y yo podemos aprovechar en el propósito de Dios cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Filipenses, por favor. Filipenses 1, 21 al 26. Nosotros no sabemos, amados hermanos, cuál es el fin, pero sabemos que Él es fiel para cumplir sus promesas. Él es fiel para cumplir sus promesas. Filipenses 1, 21 dice la palabra, porque para mí me gusta mucho este versículo, yo lo puse porque el apóstol Pablo, amado hermano, tiene esta confianza. Dice, yo estoy con Cristo no hay pérdida, hay un propósito. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo podría estar con mi Señor, pero para beneficio de este momento, para su alabanza, para su gloria, para el extendimiento de su reino, para el beneficio de ustedes, es preferible estar en la carne, porque puedo seguirles enseñando, puedo seguirles bendiciendo, vayan, en muchas maneras. Así que dice la palabra, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice la palabra, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi permanencia otra vez entre vosotros. O sea, él está diciendo, en Cristo, sin Cristo no hay vida, en Cristo está todo. Y yo voy a aprovechar todo el tiempo. Dice, yo voy a beneficiarme, voy a hacer provecho para beneficio de los demás. Así que para mí no hay pérdida. Si me voy con mi Señor y descanso y me alegro y me gozo con mi Señor. Pero si me quedo, lo voy a aprovechar. Si me quedo, va a haber un propósito. Si me quedo, yo voy a usar mi muerte y mi vida para la gloria de Dios y para que otras personas vengan al reino de los cielos y puedan vivir con esta confianza, con esta seguridad. Pablo está hablando de eso, amados hermanos. Así que no hay manera de perder con Cristo. Cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Seguimos, vamos a seguir hablando de esto. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, y hay otros personajes. Ahora viene un rey, el rey Agripa y su esposa Berenice. Dice, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y luego dice el verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quiero oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oiréis. O sea que va a tener la oportunidad Pablo de volver a presentar el evangelio de Jesucristo ahora a un rey. La promesa se está cumpliendo. El tiempo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo, amados hermanos. Dice, tienes la oportunidad de oír del evangelio de Cristo. Le está diciendo al rey Agripa. Así que todo está ayudando para bien. Él está llegando a Roma, él va camino a Roma porque es el plan de Dios y nadie lo puede estorbar. Amado, yo quiero que tú sepas en tu vida que el plan que Dios tiene para ti, nadie lo puede estorbar. Nada lo puede estorbar. Él va a cumplir su propósito en ti. Pero es importante entender que el enemigo de tu alma y de mi alma quiere estorbar ese plan. Y lo puede, si tú lo dejas, frustrar. Si tú permites y te dejas engañar, amado hermano, Él va a vencer. Él va a vencer sobre tu vida, sobre tu familia. Él va a vencer y va a traer una gran ruina a tu corazón. Así que creámosle a Dios, busquemos a Dios. Vamos a seguir insistiendo, estamos terminando. Faltan algunos capítulos, amados hermanos, pero es importante que tú y yo pongamos este tiempo en las manos de Dios. Así que oremos. Padre Celestial, te doy todas las gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, gracias por tu perdón, gracias por la vida espiritual, gracias por la vida eterna, gracias por las promesas, por ese reino inconmovible donde vamos a estar contigo. Gracias porque lo creemos, lo esperamos, lo deseamos, Dios amado. Y sabemos que este lugar es solamente de paso, Señor, que vamos a estar por un poco de tiempo, pero la vida eterna es en tu presencia y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tú has preparado. Y quieres estar con nosotros, Padre, y estás cumpliendo toda promesa en nuestras vidas. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos enseña y sigue enseñando y sigue bendiciendo por generaciones y generaciones a tu iglesia, Dios amado. Padre, bendícenos, bendice a la iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Queremos aprovechar, amado hermano, en este momento, no queremos cerrar este tiempo con el Señor, este tiempo de celebración, de gozo, de exaltar el nombre de Jesucristo, para darte la oportunidad a que lo puedas conocer, para darte la oportunidad de recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo toque tu corazón en este momento y no argumentes, sino que te declares hijo de Dios y que lo puedas decir y declarar. Yo voy a hacer una oración y si tú estás en ese lugar y tienes el deseo en tu corazón de recibirlo como tu Señor y Salvador, aprovecha este tiempo. Así que Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque has venido, Señor amado, y nos has perdonado. Gracias porque nos rescataste de una vana manera de vivir. Gracias porque nos rescataste de vanidad, de maldad, de oscuridad, de pecado, Señor amado. Ahora tenemos la oportunidad porque tu palabra nos pide, Señor, que confiemos en tu sangre derramada en la cruz para vida eterna, Señor. Creemos en eso, Señor. Creemos en tu sacrificio, creemos en tu obra y nos agarramos de tu mano preciosa para pedirte que nos perdones, Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado alejados de ti. Porque hemos hecho cosas, Padre Celestial, alejados de ti.
porque no te hemos tomado en cuenta. Perdónanos, Padre Celestial. Hoy queremos invitarte a nuestra vida. Ven a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Llena nuestra casa de ti, Señor amado. Te necesitamos. Por favor, sálvanos. Por favor, escribe nuestro nombre, Señor, mi nombre, en el libro de la vida. Y di tu nombre, amado hermano, y pídele al Señor que Él escriba ese nombre en el libro de la vida, porque tú vas a estar una eternidad con Él. Pero no solo tú, créele al Señor por tus generaciones. Dios va a bendecir tu vida. Tú eres el parteaguas en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Así que, Padre, te aceptamos y te recibimos como Señor y como Salvador. Pon orden en nuestra vida, Padre. Queremos conocerte, queremos abundar, y para eso vamos a exponernos a la palabra de Dios, a tu presencia, Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, Señor amado. Te doy gracias por la oportunidad. Bendice, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú, quien todo vio y cada estrella nombró, vas a